Konovalov, escrito por Maxim Gorki en 1897 y narrado por la Biblioteca de Prometeo. Al pasar distraídamente la vista por una hoja de periódico, me encontré con el apellido Konovalov e interesado leí lo que sigue. Ayer por la noche, en la celda número 3 de la prisión local, se colgó del respiradero de la estufa el pancista de la ciudad de Murom, Alexander Ivanovich Konovalov, de 40 años. El suicida había sido arrestado en Pskov por vagabundeo y había sido enviado bajo escolta a su tierra natal. Según las autoridades carcelarias, era un individuo que siempre estaba tranquilo, callado y pensativo. Debe considerarse, tal y como ha concluido el doctor de la prisión, que la causa que ha inducido a Konovalov al suicidio ha sido la melancolía. Leí esta breve nota y pensé que tal vez yo podría conseguir explicar con más claridad la causa que había inducido a este hombre pensativo a huir de la vida, ya que yo lo conocía. Es posible que ni tan siquiera tuviera derecho a no hablar de él. Era buena gente, de la que no se encuentra con frecuencia en el camino de la vida. Tenía 18 años cuando conocí a Konovalov. Por aquel entonces, yo trabajaba en una tahona como ayudante de panadero. El panadero había sido soldado del cuerpo de músicos. Bebía vodka de manera exagerada, con frecuencia estropeaba la masa, y, cuando estaba borracho, le gustaba silbar y redoblar con los dedos sobre lo primero que pillaba. Cuando el dueño de la panadería le amonestaba por los productos estropeados o los que no estaban preparados a su hora, se enfurecía. Regañaba al dueño sin piedad y siempre le hacía notar además su talento musical. «Que se me ha pasado la masa», gritaba avanzando su largo bigote pelirrojo que golpeaba los labios, gruesos y siempre no sé por qué, húmedos. Fue la corteza se ha quemado, fue el pan está crudo. Jaí, tú que el diablo te lleve la arpiavizca. ¿Acaso he venido yo al mundo para hacer este trabajo? Malditos seáis tú y tu trabajo, yo soy músico. Entendido. Si el de la viola estaba bebido, yo tocaba la viola. Si el oboe estaba arrestado, soplaba yo el oboe, que el cornetín estaba enfermo. ¿Quién lo sustituía? Poyomovtim, Dandy, y tú eres un aldeano, Katsap, apodo con el que los ucranianos nacionalistas denominaban a los rusos. Dame la cuenta. Y el dueño, un hombre fofo y regordete, con un ojo de cada color y rostro afeminado, agitando la barriga, pataleaba el suelo con sus cortas y gruesas piernas y con voz estridente gritaba. Destructor, traidor de Cristo, Judas. Abriendo los pequeños dedos, alzaba las manos al cielo y de pronto fuerte, con una voz que taladraba los tímpanos, proclamaba: «Coa que te denuncio a la policía por este jaleo». Al servidor del zar y la patria vas a denunciar a la policía. Bramaba el soldado y se lanzaba sobre el amo a puñetazos. Este se alejaba, escupiendo y resoplando violentamente. Era todo cuanto podía hacer. Estábamos en verano, época en la que en una ciudad del Volga es difícil encontrar un buen panadero. Protagonizaban escenas de este tipo prácticamente a diario. El soldado bebía, estropeaba la masa y tocaba marchas y valses o números. Como él decía, el amo apretaba los dientes, y a mí, como consecuencia de todo esto, me tocaba trabajar por dos. Así es que me alegré enormemente cuando una vez entre el amo y el soldado tuvo lugar esta escena. «Vamos, soldado». Soy el amo, que apareció por la panadería con el rostro radiante y alegre y los ojillos con el brillo de una sonrisa zaheridora. «Vamos, soldado». Avanza los labios y toca una marcha de marchar. «¿Y qué más?», dijo sombríamente el soldado, tumbado sobre la artesa con masa y, como de costumbre, medio borracho. «Prepárate para la marcha», se regocijaba el amo. «¿A dónde?», preguntó el soldado, sacando de la artesa una pierna y sintiendo cierta hostilidad. «A donde quieras». «¿Eso cómo hay que interpretarlo?», gritó vehementemente el soldado. «Interprétalo así que no pienso retenerte más. Coge la liquidación, y ya te estás yendo con viento fresco». Fue en marcha. Al soldado, acostumbrado a sentir su fuerza del dueño, la declaración de este último le quitó parte de la borrachera. Comprendió lo difícil que le iba a resultar encontrar un puesto con lo poco que sabía de ningún oficio. «Venga, estás mintiendo», dijo alarmado poniéndose de pie. «Vete, que me vaya». «Lárgate». «O sea que me harté de trabajar». Mené la cabeza amargamente el soldado. «Me chupaste la sangre, me exprimiste y ahora me echas». «Qué bien», pensó Vampiro.
montó en cólera el dueño. Tú, un vampiro chupasangres, es lo que dijo con convicción el soldado y, tambaleándose, se dirigió hacia la puerta. El dueño se reía con escarnio mientras el otro se alejaba y sus ojos brillaban de alegría. Vete ahora a pedir trabajo por ahí. Sí, eso es. Preciosidad, de tal modo te he descrito en todas partes que no te cogerán ni aunque te ofrezcas gratis. En ninguna parte te cogerán. ¿Ha empleado a alguien nuevo? Pregunté yo. Nuevo aquí porque él es viejo, fue mi amigo. Oh, qué buen panadero, joro. Pero un borracho también, solo que él arrastra una disomanía, llega, se pone a trabajar y a los 3 o 4 meses comienza a romper. O como un oso, no conoce el sueño ni descanso, no discute el precio. Trabaja y canta de tal manera, amigo mío, que no es posible escucharlo, se te encoge el corazón. Canta y después empieza otra vez a beber. El amo suspiró, hizo un gesto de desesperanza con la mano. Y cuando empieza a beber no tiene límite. Bebe hasta que cae enfermo o se gasta en borracheras hasta la ropa. Entonces suele avergonzarse y se pierde por ahí, como un alma en pena. Y viénele aquí. Has venido para quedarte, lesa. Para quedarme, respondió desde el umbral una voz profunda de pecho. Allí, apoyando el hombro en la jamba de la puerta, estaba un hombre alto, de grandes espaldas, de unos 30 años. Por la ropa era el típico vagabundo, por el rostro un eslavo auténtico. Llevaba puesta una camisa de algodón de color rojo vivo, increíblemente sucia y rota, unos zaragüeyes de lienzo anchos, en un pie los restos de una bota de goma, en el otro, un zapato roto de piel. Sobre la cabeza, los cabellos rubios claros estaban revueltos y de ellos salían motas de polvo y briznas de paja, de todo lo cual había también en su rubia barba, que como un abanico le tapaba el pecho. El oblongo, pálido y agotado rostro estaba iluminado por unos grandes ojos azules de mirada dulce. Sus labios eran hermosos, pero un poco pálidos y sonrían bajo el bigote rubio. Con la sonrisa parecía querer aclarársele. Así soy, disculpen. Pasa, Sashok, he aquí a tu ayudante, dijo el dueño, frotándose las manos y mirando cariñosamente la robusta figura del nuevo panadero. Aquel en silencio. Dio un paso al frente y me tendió un largo brazo con una hercúlea mano ancha y nos saludamos. Se sentó en el banco, estiró las piernas hacia adelante, las miró y le dijo al dueño: Tú, Vasili Semyonich, cómprame 2 camisas de quita y pon, así, los zapatos rotos de tela para un gorro. Lo tendrás todo, no te preocupes, gorros tengo yo. Las camisas y los calzones los tendrás por la tarde. Mientras tanto, trabaja, yo sé bien quién eres. No te ofenderé, a Konovalov nadie le ofenderá, porque él no ofende a nadie. ¿Acaso el amo es un animal? Yo mismo he trabajado y sé lo duro que puede llegar a ser. Así que quedad, muchachos, yo me voy, nos quedamos solos. Konovalov seguía sentado en el banco y en silencio se sonreía mirando a su alrededor. La tahona estaba instalada en un sótano con techo abovedado y sus 3 ventanas estaban por debajo del nivel de la calle. Había poca luz y poco aire, pero a cambio había mucha humedad, suciedad y polvo de harina. Junto a las paredes había largas artesas, una con masa, otra todavía solo con levadura y una tercera vacía. Sobre cada artesa caía desde la ventana un débil rayo de luz. El enorme horno ocupaba casi 1/3 de la panadería. Cerca de él, sobre el sucio suelo, descansaban sacos de harina. En el horno ardían largos tajos de leña, y reflejada en la pared gris de la tahona, su llama oscilaba y temblaba como si en silencio estuviera relatando algo. El techo abovedado cubierto de hollín agobiaba con su carga. La mezcla de la luz del día con el fuego del horno daba a una iluminación difusa que fatigaba los ojos. Por las ventanas llegaba el ruido sordo de la calle y caía polvo. Konovalov examinó todo esto, suspiró y preguntó con voz cansada: «Hace mucho que trabajas aquí», se lo dije. Guardamos silencio, examinándonos uno al otro de reojo. «Vaya cárcel», suspiró. «Vamos a la puerta de la calle y nos sentamos. Salimos a la puerta y nos sentamos en un banco. Aquí se puede respirar. Yo a la sima esta no me acostumbraré de inmediato, no puedo. Juzga tú mismo. Vengo del mar, trabajaba en una cuadrilla de pescadores del Caspio, jue de sopetón. De golpe, paf, de tal inmensidad a un agujero. Me miró con una sonrisa triste y se calló, contemplando fijamente a los transeúntes. En sus claros ojos azules brillaba la pena atardecía. La calle estaba sofocante, ruidosa.
polvorienta. Las sombras de las casas caían sobre el camino. Konovalov permanecía sentado, con la espalda apoyada en la pared y los brazos sobre el pecho, hurgando con los dedos entre los pelos sedosos de la barba. Yo miraba de medio lado su rostro oblongo y pensaba, ¿qué clase de hombre será? Pero no me decidía a entablar conversación con él, porque era mi jefe y porque además me inspiraba un extraño respeto. Tenía la frente surcada por 3 delgadas arrugas, pero de vez en cuando se estiraban y desaparecían, y yo tenía una gran curiosidad por saber en qué estaba pensando aquel individuo. «Hala, vamos, ya es hora. Tú amasa el segundo y yo mientras tanto preparo el tercero». Habiendo tendido una montaña de masa y amasado otra, nos sentamos a tomar té. Konovalov metió la mano en el seno y me preguntó: «¿Sabes leer? Caramba, vamos, lee», y me dio unas hojas de papel arrugadas y con manchas. «Oh, querido Sasha», leí yo, «te saludo y te beso por correspondencia. Me encuentro mal y la vida me resulta muy tediosa. No puedo esperar a que llegue el día en que huya contigo o viva contigo. Estoy harta de esta maldita vida imposible, aunque al principio me gustara. Tú mismo entiendes esto perfectamente, yo también lo he comprendido en cuanto te he conocido. Escríbeme, por favor, cuanto antes. Tengo muchas ganas de recibir carta tuya. Y por ahora, hasta la vista, no adiós, mi amable barbudo amigo del alma. No te escribo ningún tipo de reproche, a pesar de que estoy enfadada contigo, porque tú, cerdo, te fuiste sin despedirte de mí. Pero con todo no vi en ti más que cosas buenas, tú fuiste el único y primero así, y eso no lo olvido. No podríamos tratar, Sasha, lo de mi liberación. Las chicas te dijeron que te dejaría si era liberada, pero todo eso son sandeces y una pura mentira. Si al menos tú te apiadaras de mí, entonces yo, después de la liberación, permanecería a tu lado, como si fuera tu perro. Para ti es fácil hacerlo, para mí muy difícil. Cuando viniste a verme, lloré por tener que vivir así, aunque no te lo dije. Hasta la vista. Tuya, Capitolina». Konovalov me quitó la carta y pensativo empezó a darle vueltas entre los dedos de una mano, retorciendo con la otra la barba. «Y escribir sabes». «Puedo, y tinta tienes». «Tengo». «Escríbele una carta. Ella, seguramente sin duda, me considera un canalla, piensa que la he olvidado». Escribe. «Disculpa, ¿quién es?» «Una prostituta, ya ves que escribe sobre su liberación. Eso significa que si yo prometo a la policía que me casaré con ella, entonces le devolverán el pasaporte y le quitarán la cartilla y desde ese momento será libre. ¿Te das cuenta? Al cabo de media hora estaba preparada una conmovedora misiva para ella». «Bueno, lee qué tal salió», preguntó con impaciencia Konovalov. «Salió así, capa. No pienses de mí que soy un canalla y te he olvidado». «No, no te he olvidado. Simplemente empecé a beber y lo gasté todo en borracheras. Ahora he vuelto de nuevo a mi puesto de trabajo. Mañana pediré un adelanto al patrón. Se lo enviaré a Filippi y él te liberará. Tendrás dinero suficiente para el camino. Y por ahora hasta la vista, tuyo Alexander». Dijo Konovalov rascándose la cabeza. «Escribes bastante mal. No hay compasión en tu carta ni lágrimas. Y además te pedí que me pusieras como un trapo, pero tú eso no lo has escrito. ¿Y eso para qué? Pues para que vea que estoy avergonzado y que comprendo hasta qué punto soy culpable ante ella. O para eso. Escribiste como una máquina, sin pensar. Suelta alguna lágrima». No hubo más remedio que soltar alguna lágrima en la carta, y cumplí con éxito. Konovalov quedó satisfecho y poniéndome la mano en el hombro, dijo de corazón: «Ahora es gloriosa. Gracias. Se ve que eres un buen muchacho. Tú y yo vamos a llevarnos bien». Yo no lo dudaba y le pedí que me hablara de Capitolina. «Es una muchacha, una niña, de Viatsky. Era hija de un mercader, pero he aquí que se volvió loca. Cada día más y se fue a un prostíbulo. Cuando la vi por primera vez no era más que una niña. Pensé, en cómo es posible, y entablé relación con ella. No paraba de llorar. Yo le decía: «No pasa nada, ten paciencia, te sacaré de aquí, aguanta». Y lo tenía todo preparado, el dinero y todo, y de pronto empecé a beber y aparecí en Astracán. Después vine a parar aquí. Alguien le informaría sobre mí, ya me escribió una carta. «¿Y tú qué?», pregunté. «¿Quieres casarte con ella?» «¿Cómo voy a casarme yo si tengo dipsomanía? ¿Qué clase de novio sería? No, nada de eso. La libero y después que se vaya a donde quiera».
encontrará un empleo y podrá volver a ser una persona. Vivid, digo. En realidad solo tiene el capricho. Son todas iguales tías, las conozco muy bien. Tuve muchas diferentes, hasta una mercadera. Yo era mozo de cuadra en el circo y ella se fijó en mí. Vente, dice, de cochero. Por aquel entonces estaba harto del circo y acepté. Fui, y vaya empezó a hacerme mimos. Tenían una gran casa, vivían como nobles. Su marido era bajo y gordo, del tipo de nuestro patrón, y ella era delgada, flexible como una gata, ardiente. En cuanto te abrazaba, te besaba en los labios y era como si te hubiera echado brasas de carbón en el corazón. De manera que todo tú empezabas a temblar e incluso te llegaba a dar miedo. Besaba y se deshacía en lágrimas, hasta los hombros se bamboleaban. Le pregunto, ¿qué te pasa, Verunca? Y niño, dice tú, Sasha, no entiendes nada. Era buena y tenía razón en que yo no entendía nada de aquello. Yo era bastante corto, ya lo sabía. No entiendo lo que hago. No pienso cómo vivo. Y, guardando silencio, me miró expresivo con los ojos muy abiertos. En ellos brillaba algo que podría ser espanto o duda. Algo inquietante que hacía que su bello rostro fuera aún más triste y hermoso. «¿Y bien, cómo acabaste con la mercadera?», pregunté. «De mí, ya». Se apoderó la melancolía. Tal melancolía, te digo, amigo mío, que desde entonces no puedo vivir, es completamente imposible. Es como si fuera el único ser sobre la tierra y, excepto yo, no hubiera nada vivo en ninguna parte. Y todo en aquel tiempo me contrariaba y yo mismo me asqueaba y toda la gente. Fa aunque se mueran, no diré ni ay. Esto que tengo debe de ser una enfermedad. Por ella empecé a beber, así es que le dije, «¿Vera Mijailovna? Pues déjeme ir, no puedo más». ¿O es que dice estás harto de mí? Y se ríe, ¿sabes? Sí, de aquello tan malo se ríe. No digo no me has hartado, soy superior a mis fuerzas. Al principio no me comprendía, incluso se puso a gritar. A blasfemar después lo comprendió. Inclinó la cabeza y dijo, ¿qué le vamos a hacer, fóbete? Se puso a llorar, tenía los ojos negros, los cabellos también negros y rizados. No era de familia de comerciantes sino empleados, sí. Entonces me dio pena de ella y asco de mí mismo. Ella, por supuesto, se aburría con aquel marido. Era absolutamente igual que un saco de harina. Lloró durante mucho tiempo, se había acostumbrado a mí, yo la mima mucho, solía cogerla en brazos y mecerla. Ella dormía y yo me sentaba a su lado y la contemplaba, dormida. Cualquier persona parece muy buena, sencilla, respira y se sonríe y nada más. Y cuando vivíamos en la dacha solíamos ir a pasear. Me quería con toda el alma. Llegábamos a cualquier sitio, a un rincón del bosque, atábamos el caballo y nos sentábamos en el frescor de la hierba. Me ordenaba que me tumbara. Ponía mi cabeza sobre sus rodillas y me leía un libro. Yo escuchaba y me dormía. Buenas historias leía, muy buenas. Nunca olvidaré una, sobre el mudo Gerasim y su perro, el cuento Mumu, de Iván Turgenev. El mudo aquel era un hombre abacorado, a quien nadie, excepto el perro, quería. Se burlaban de él. E inmediatamente él se iba con el perro. Es una historia que da mucha pena. El asunto tuvo lugar en la época de la servidumbre. La señora le dice al sordo, «Ve a ahogar a tu perro, que no para de aullar». Y el sordo se fue, cogió una barca, metió en ella al perro, y se este punto solía ponerme a temblar de pies a cabeza. Dios formatan la única alegría que tiene un ser vivo. ¿Qué clase de orden es esa? Una historia sorprendente. Y justo eso es lo bueno. Hay gente para la que todo el universo se reduce a una cosa, por ejemplo, un perro. ¿Y por qué un perro? Porque no había nadie más que quisiera a semejante individuo y el perro le quería. Sin amor, del tipo que sea, el hombre no puede vivir. Para eso le fue dada el alma, para que pudiera amar. Muchas historias me leyó. Era una buena mujer, todavía me da pena de ella. Si no lo hubiera dispuesto así mi destino, no la habría dejado, hasta que ella no lo hubiera querido su marido, no averiguara nuestro afaire. Era cariñosa, y lo que es más importante, no cariñosa de hacer regalos, cariñosa de corazón. Se besaba conmigo y todo demás como mujer que era, se encaprichó, increíble incluso. Lo buena persona que era. Solía mirar de frente al alma y hablar como una niñera o una madre. Yo en tales momentos me sentía como un quinceañero ante ella, y sin embargo la dejé. Maldita melancolía,
tira de mí hacia no sé dónde. Adiós, digo, Vera Mikhailovna, perdóname. Adiós, dice, Sasha. Y extraña. Me desnudó el brazo hasta el codo. Jue, cómo se agarró con los dientes a la carne. No grité de milagro. Casi me arranca un trozo. 3 semanas me dolió el brazo. Y me quedó la marca, habiendo desnudado el musculoso brazo. Blanco y hermoso, me la enseñó, riéndose con una sonrisa entre bondadosa y triste. En la piel del brazo, cerca de la doblez del codo, era claramente visible la cicatriz, 2 semicircunidos en los extremos. Konovalov la miró y, sonriéndose, movió la cabeza. «Mujer extravagante», me dio este mordisco para dejar un recuerdo. Yo ya había oído antes historias por el estilo. Prácticamente todos los vagabundos tienen en su pasado una mercadera o una señora de la nobleza, y en todos los casos. Esa mercadera o señora de la nobleza, de las innumerables variantes reantes del relato, representa una figura absolutamente fantástica, que reúne de manera extraordinaria en sí misma los rasgos más contradictorios físicos y psíquicos. Si hoy es de ojos azules, mala y alegre. Cabe esperar que dentro de una semana oiga describirla como de ojos negros, buena y llorosa, y generalmente el vagabundo habla de ella en un tono escéptico, con numerosos detalles que la humillan. Pero la historia contada por Konovalov tenía ecos de verdad. En ella había rasgos desconocidos para mí, la lectura de libros. El epíteto niño. Para referirse a la robusta figura de Konovalova, me imaginé una mujer ágil, que duerme en sus brazos, pegando la cabeza a su ancho pecho, lo cual era hermoso y me convenció aún más de la veracidad de su relato. Y finalmente, su tono triste y suave sobre los recuerdos de la mercadera. Era un tono excepcional. Un verdadero vagabundo no habla en ese tono ni de las mujeres, ni de ninguna otra cosa. Le gusta mostrar que no hay sobre la tierra nada que él no se atreva a injuriar. ¿Por qué no dices nada? ¿Piensas que he mentido?, preguntó Konovalov, y en su voz sonaba la congoja. Estaba sentado en los sacos de harina, sujetando en una mano un vaso de té, y acariciando con la otra lentamente la barba. Sus ojos azules me miraban escrutadores y perplejos, las arrugas de la frente se veían con claridad. Pues, cree, ¿para qué voy a mentir? Pongamos que nosotros, los vagabundos, seamos maestros contando historias, no puede ser de otro modo, amigo, si en la vida de un hombre no hubo nada bueno. No hace daño a nadie por inventarse para sí mismo una historia y contarla como si fuera su pasado. La cuenta y él mismo la cree como si hubiera pasado, y bien, le resulta agradable. Muchos viven eso. No hay nada que hacer, pero yo te he contado la verdad, sucedió tal cual. ¿Acaso hay en ello algo de especial? La mujer vive y se aburre. Bien, yo soy cochero, pero a la mujer eso le da igual, porque el cochero, el barín, tratamiento que se daba a tenientes y altos funcionarios en la Rusia zarista. El oficial son todos hombres, y todos son para ella cerdos, todos buscan lo mismo, y todos tratan de coger lo máximo pagando lo mínimo. Una persona simple tiene más conciencia. Y yo soy muy simple. Las mujeres eso lo comprenden enseguida, ven que no las engaño, que no me río de ellas. La mujer pecará y no tendrá nada que temer. Como que se rían o burlen de ella. Ellas son más modestas en comparación con nosotros. Nosotros cogemos y vamos a contarlo aunque sea al mercado. Nos jactamos de cómo hemos hecho caer a una tonta. Pero las mujeres no tienen a dónde ir, su pecado nadie lo considera atrevimiento. Ellas, hermano, hasta las más perdidas, tienen más vergüenza que nosotros. Yo le escuchaba y pensaba, ¿es posible que este hombre es fiel a sí mismo pronunciando discursos tan poco apropiados para él? Y él, posando pensativamente sus infantiles ojos claros sobre mí, más me asombraba con su relato. La leña del horno ardía, y el montón brillante de brasas proyectaba sobre la pared de la panadería una mancha rosácea. Por la ventana miraba un trozo de cielo azul, con 2 estrellas. Una grande brillaba como una esmeralda, la otra, no lejos de la primera, apenas se veía. Al cabo de una semana Konovalov y yo ya éramos amigos. Fer es un muchacho sencillo. Fa, eso está bien. Me decía con una amplia sonrisa y dándome palmadas en el hombro. Trabajando era un artista. Había que ver cómo se las arreglaba con trozos de masa de 7, pudos medida de peso rusa equivalente a 16, 38 kilogramos de peso, estirándola, o cómo inclinándose sobre la artesa, amasaba hundiendo hasta los codos sus poderosas manos en la masa elástica
que chirriaba entre sus dedos de acero. Al principio, viendo lo rápido que metía los panes crudos en el horno, que a mí casi no me daba tiempo a echar del plato a su pala, temía que los pusiera unos sobre otros. Pero cuando había cocido 3 hornadas y ni una de 120 esponjosas, doradas y altas hogazas salió apretada, comprendí que, a su manera, era un artista. Le gustaba trabajar, se apasionaba con la tarea, se desanimaba cuando el horno cocía mal o la masa subía despacio, se enfadaba y reñía al dueño si compraba harina cruda, y estaba alegre y contento como un niño si los panes salían del horno perfectamente redondos, altos y levantados, adecuadamente dorados, con una delgada corteza crujiente. Solía coger de la pala la hogaza más conseguida y lanzándola de una palma de la mala a otra, quemándose se reía alegre, diciéndome: vaya preciosidad que hemos hecho, y me resultaba agradable contemplar a aquel niño gigante, que ponía toda el alma en su trabajo, como corresponde hacer a cada individuo en el suyo. Una vez le pregunté: «Sasa, ¿es verdad que cantas muy bien?» «Canto, solo que esto me ocurre de vez en cuando por temporadas. Empiezo a sentir melancolía, y entonces canto, y si empiezo a cantar, empiezo a sentir melancolía». «Tú no digas nada, no provoques. Tú no cantas. Es una cosa maravillosa. Mejor aguanta hasta que empiece yo. Después cantamos los dos. Vale». Yo, por supuesto, acepté su propuesta, y, cuando me apetecía cantar, silbaba. Pero a veces no me contenía y empezaba a tararear para mí en voz baja, amasando la masa y transportando el pan. Konovalov me escuchaba, movía los labios y al poco me recordaba mi promesa, y a veces me gritaba con rudeza: «Déjalo ya». Un ojimas, en cierta ocasión saqué un libro de mi baúl, me encaramé en la ventana y me puse a leer. Konovalov dormitaba, después de haber extendido la masa en la artesa, pero el susurro de las hojas que yo pasaba sobre su oreja le hizo abrir los ojos. ¿De qué va el libro? Era Podlipopsie, novela del escritor ruso Fyodor Mikhailovich Reshetnikov, Ekaterimburgo 1841, San Petersburgo 1871, publicada en 1864. Describe la deplorable situación de los sirgadores y es considerada una de las primeras novelas en las que se refleja el nacimiento de la clase obrera en Rusia. «Lee en voz alta, anda», me pidió. Así que me puse a leer, sentado en el alfizar de la ventana, y él se sentó sobre la artesa, habiendo arrimado la cabeza a mis rodillas, y escuchaba. De vez en cuando, a través del libro, echaba una mirada a su rostro y me encontraba con sus ojos. Todavía los conservo en la memoria, muy abiertos, intensos, profundamente atentos. Y su boca también estaba medio abierta, mostrando 2 filas de dientes blancos bien alineados, las cejas levantadas hacia arriba, las arrugas curvadas en la parte alta de la frente, las manos con las que agarraba las rodillas todo inmóvil. La pose atenta me daba ánimo, y yo procuraba contarle la triste historia de Sisoi Caipila lo más inteligible y figuradamente posible. Al final me cansé y cerré el libro. «¿Es todo?» me preguntó en voz baja Konovalov. «Menos de la mitad. Lo leerás todo en voz alta. Está bien, Jai». Se agarró la cabeza y comenzó a balancearse, sentado sobre la artesa. Algo quería decir, abría y cerraba la boca, resoplando, como un fuelle, entornando los ojos, no sé para qué. Yo no esperaba semejante efecto y no entendía su significado. «Qué bien lees», comentó en voz baja, con diferentes voces, como si estuvieran todos vivos a prosca. «Pilá, qué tontos». Me hizo gracia escuchar. «¿Y qué pasa después? ¿A dónde van? Oh Dios, que todo eso es verdad. Realmente así es la gente auténtica, los hombres genuinos y tal cual como si estuvieran vivos. Las voces, los gestos. Escucha, Maxim, o llenamos el horno y sigues leyendo. Llenamos el horno, preparamos otro. Y de nuevo durante 1 hora y 40 minutos leí el libro. Después otra vez pausa. El horno terminó de cocer. Amasamos más masa. Pusimos todavía levadura. Todo eso lo hicimos a una velocidad febril y prácticamente sin hablar. Konovalov, frunciendo el ceño, de vez en cuando me lanzaba concisamente una orden lacónica y se daba prisa. Por la mañana terminamos el libro. Sentía como si la lengua se me hubiera endurecido, sentado sobre un saco de harina. Konovalov me miraba a la cara con ojos extraños y guardaba silencio, apoyando las manos en las rodillas. «Bien». Pregunté, sacudió la cabeza, entornó los ojos y de nuevo.
Por alguna razón empezó a hablar bajo. ¿Quién lo ha escrito? En sus ojos brillaba una inexplicable admiración por las palabras, y el rostro se le había inflamado de pronto de un ardiente sentimiento. Le conté quién había escrito el libro. ¿Cómo agarra? Incluso aterra. Encoge el corazón. ¿Cómo es de vivo? ¿Qué pasa con el autor que sacó de esto? ¿Cómo que qué sacó? Por ejemplo, ¿le dieron un premio a algo? ¿Y por qué tendrían que darle un premio? Pregunté. ¿Cómo que por qué? El libro parece como si fuera un acta policial. Ahora lo leen en Juzgampila, Sisuica. Siquiera quiénes son esta gente. Todos se compadecerán de ellos, pueblo ignorante. ¿Qué vida tienen? Bueno, ¿y qué? Konovalov me miró turbado y declaró tímidamente. Algún tipo de disposición debería haber. Es que son personas, hay que cuidar de ellas. En respuesta a esto le di una conferencia completa. No le causó la impresión que yo esperaba. Konovalov se quedó pensativo, inclinó la cabeza, comenzó a balancear todo el cuerpo y empezó a suspirar, sin interrumpir mi discurso ni con una sola palabra. Al final me cansé y me callé. Konovalov levantó la cabeza y me miró triste. ¿Así que no le dieron nada? Preguntó. ¿A quién? Inquirí yo, que me había olvidado de Resetnikov. Al escritor ese. No le respondí, irritado contra el oyente que, por lo visto, no se sentía con fuerzas para resolver cuestiones universales. Konovalov, sin esperar mi respuesta, cogió el libro en sus manos, le dio vueltas con cuidado, lo abrió, lo cerró y dejándolo en su sitio suspiró profundamente. «Qué incomprensible es todo esto, señor», dijo a media voz. «Escribió una persona un libro papel y en él líneas variadas, y eso es todo. Lo escribió y murió». Dije. Murió y el libro quedó y lo leen. Una persona lo mira con sus ojos y dice diferentes palabras. Y tú lo escuchas y entiendes que en el mundo vivieron personas como Pila, Sisica, Aproska, y te da pena de ellas, a pesar de que tú nunca las has visto, y que no tienen nada que ver contigo. Por las calles es posible que caminen decenas de personas vivas, las ves, pero no sabes nada sobre ellas y no te interesan nada sus asuntos, pasan y pasan, y en el libro sientes lástima por ellas hasta el punto de darte un vuelco el corazón. ¿Cómo se entiende esto? Y el autor sin premio y muerto. No le dieron nada. Me enfadé y le hablé de los premios a los autores. Konovalov me escuchó, con los ojos desencajados de espanto y chasqueando los labios compadecido. Costumbres, suspiró profundamente y mordisqueando el bigote izquierdo, inclinó con tristeza la cabeza. Entonces yo empecé a hablar del papel fatídico de la taberna en la vida del literato ruso, de los grandes y sinceros talentos que sucumbieron al vodka, único placer de su dificilísima vida. ¿Acaso ese tipo de gente bebe? Me preguntó en voz baja Konovalov. En sus ojos abiertos como platos brillaba su incredulidad hacia mí, y el asombro y la compasión hacia esa gente. Beben. ¿Qué les pasa después de escribir libros? Empiezan a beber. Esta, a mi juicio, era una pregunta fuera de lugar, y no le respondí. Por supuesto, después, decidió Konovalov. Esta gente vive y mira la vida, y absorbe el sufrimiento ajeno de la vida. Sus ojos deben ser especiales, y el corazón también miran atentamente la vida, y empiezan a sentir melancolía, y vierten la melancolía en los libros. Eso no ayuda porque, cuando el corazón está tocado, la melancolía no la reduces a cenizas con fuego, lo único que queda es ahogarla con vodka. Entonces beben, ¿lo he dicho bien? Estuve de acuerdo con él. Fue como si eso le hubiera animado. Y bien, en honor a la verdad, continuó desarrollando la psicología de los autores. Es preciso distinguirlos por eso. ¿No es cierto? Porque ellos entienden más que los demás y señalan a los demás diferentes desórdenes. Pongámosme a mí como ejemplo. Un desarrapado, un vagabundo, un borracho, una persona tocada. Mi vida no tiene ninguna justificación. Si se piensa, ¿para qué vivo en la tierra y a quién soy necesario en ella? Ni un rincón propio, ni esposa, ni hijos, y ni siquiera deseo nada de eso. Vivo, me deprimo, ¿qué? No se sabe. Camino interior yo no tengo, ¿entiendes? ¿Cómo decirlo? No tengo ninguna historia en el alma, fuerza. Sí, no hay en mí ninguna cosa. Eso es todo. ¿Entiendes? En efecto vivo y busco esa cosa y siento melancolía por ella. ¿Pero qué es? No lo sé. Agarrando la cabeza con las manos, me miraba
y su rostro reflejaba el trabajo de los pensamientos que buscaban la forma de expresarse. Bien, ¿y qué más? Traté de saber. ¿Qué más? No puedo decírtelo, pero pienso que si algún escritor me observara, tal vez podría explicarme mi vida. ¿Qué opinas? Opinaba que yo mismo estaba en condiciones de explicarle su vida, e inmediatamente me puse a ello. Desde mi punto de vista se trataba de un asunto sencillo y claro. Comencé a hablar de las condiciones y el entorno, de la desigualdad de las personas víctimas de la vida y las personas soberanas de ella. Konovalov escuchaba atentamente. Estaba sentado frente a mí, apoyando la mejilla sobre la mano y sus grandes ojos azules, muy abiertos, pensativos e inteligentes, poco a poco se cubrieron como por una fina niebla. Sobre la frente las arrugas se le hacían más pronunciadas y parecía que contenía la respiración, completamente absorto en el deseo de comprender mi discurso. Todo eso me adulaba. Le describí acaloradamente su vida y le demostré que él no era culpable de ser como era, que era una triste víctima de las circunstancias, un ser por naturaleza igual a todos los demás, pero al que una larga serie de injusticias sociales había reducido al grado de cero social. Concluí el discurso diciendo: «No tienes por qué culparte, a ti te han hecho daño», e guardó silencio, sin quitarme los ojos de encima. Vi cómo en ellos nacía una hermosa sonrisa luminosa y esperé impaciente su respuesta a mis palabras. Se rió cariñosamente y con un movimiento suave, femenino, me acercó a él poniéndome la mano sobre el hombro. «¿Con qué facilidad, hermano, cuentas las cosas? ¿De qué sabes esas cosas? ¿Esto de los libros? Leíste muchos». «Fay, si yo también hubiera leído tanto. Pero el motivo principal es que hablas de manera muy compasiva, es la primera vez que hago algo así. Parece mentira. Todos se culpan unos a otros por su mala suerte, y tú echas toda la culpa a la vida, a las costumbres. De lo que dices se deduce que la persona por sí misma no es culpable de nada y que está escrito en su naturaleza ser vagabundo, que por eso yo soy vagabundo. Y a propósito de los detenidos, es asombroso. Roban porque no tienen trabajo y hay que comer forfo. Qué compasivo es todo esto por tu parte. Se ve que tienes un corazón libre. Ya dije, estás de acuerdo conmigo. Digo la verdad. Tú sabrás mejor si es verdad o no. Tú sabes leer y escribir, tal vez respecto a otros sea verdad. Pero en lo que a mí respecta, ¿qué? Bueno, yo soy harina de otro costal. ¿Quién es culpable de que yo beba? Pavelka, mi hermano, no bebe, tiene su propia panadería en Perm. Y yo, que trabajo mejor que él. Soy, sin embargo, vagabundo y borracho, y ya no tengo ni condición social ni destino, pues somos hijos de la misma madre. Él es además más pequeño que yo, algo malo me pasa a mí. Por tanto, yo no nací como corresponde a un hombre. Tú mismo dices que todos los hombres son iguales. Pero yo estoy en un sendero especial y no soy el único, hay muchos así. Seremos gentes especiales, no nos incluimos en ningún orden. Necesitamos un cómputo especial y leyes especiales, para arrancarnos de la vida. Porque de nosotros no se obtiene beneficio alguno, pero ocupamos espacio en ella y ocupamos la senda de otros. ¿Quién es culpable ante nosotros? Nosotros ante nosotros mismos somos culpables, por eso no tenemos ningún gusto por la vida ni ningún sentimiento por nosotros mismos, él. Este hombre enorme con brillantes ojos de niño, que con tanta facilidad se separaba de la vida en una categoría de personas, innecesarias para ella y por tanto llamadas a ser erradicadas. Se reía con tal tristeza que yo estaba absolutamente aturdido por esa humillación de sí mismo que hasta entonces nunca había visto en un vagabundo. La mayoría estaban desgajados de todo, hostiles hacia todo y dispuestos a probar la fuerza del escepticismo enfurecido sobre todo. Yo solo había encontrado personas que culpaban a todos, se quejaban de todos, apartándose obstinadamente a sí mismas de una serie de evidencias desmentían sus insistentes pruebas de infalibilidad personal. Gente que siempre cargaba con sus fracasos a la silenciosa suerte, a las malas personas. Konovalov no culpaba a la suerte, de las gentes no hablaba. De todo el desbarajuste de su vida privada, el único culpable era él mismo, y cuanto más obstinadamente yo trataba de demostrarle que era una víctima del ambiente y las condiciones. Con mayor insistencia me convencía él de su culpabilidad ante sí mismo por su triste destino. Eso era original, pero me endemoniaba. Y él sentía placer fustigándose.
Precisamente de placer le brillaban los ojos cuando con voz de barítono me gritó: «Cada cual es dueño de sí mismo y nadie es culpable de que yo sea un canalla. En boca de una persona culta tal discurso no me asombraría, así que todavía no era una costra que no se pudiera encontrar en la difícil y enredada psique del organismo llamado inteligente. Pero en boca de un vagabundo, aunque él también fuera inteligente entre los ofendidos por el destino, las medio personas desnudas y hambrientas y los semianimales que llenan los sucios tugurios de las ciudades. En boca de un vagabundo resultaba extraño escuchar este discurso. Era preciso concluir que Konovalov era un caso realmente especial, pero yo no quería eso. Desde la faceta más superficial hasta los más mínimos detalles, Konovalov era un típico piquito de oro, pero cuanto más lo observaba, más me convencía de que me las estaba teniendo con una variedad que alteraba la idea que yo tenía de las personas totalmente dignas de atención, a las que ya hacía mucho era hora de considerar una clase, como fuertemente ávidos y codiciosos, muy malos y nada tontos. Lo discutíamos todo acaloradamente. «Espera», gritaba yo, «¿cómo puede mantenerse de pie una persona si por todas partes una fuerza oscura la pudre?» «Apoyándose con más fuerza», dijo con contundencia mi oponente, acalorándose y con los ojos brillantes. «Sí, ¿y en qué se apoya? Tú encuentra tu punto y apóyate». «¿Y tú por qué no te apoyaste?» «Bueno, ya te he dicho, buen hombre, que soy culpable de mi destino. No encontré mi punto, busco, me deprimo, no lo encuentro». No obstante, había que ocuparse del pan, y nos pusimos a trabajar, mientras seguíamos demostrándonos uno a otro que nuestro punto de vista era el acertado. Por supuesto, no demostramos nada, y terminado el trabajo, nos tumbamos a dormir. Konovalov se estiró en el suelo de la panadería y enseguida se durmió. Yo me tumbé en los sacos de harina y desde arriba miraba su poderosa figura barbada, atlética, extendida sobre la estera tirada cerca de la artesa. Olía a pan caliente, a masa agria. Ácido carbónico amanecía, por el cristal de la ventana, cubierto con una película de polvo de harina, miraba el cielo azul. Tronaba una telega, el pastor tocaba recogiendo el rebaño. Konovalov roncaba. Yo miraba cómo se elevaba su ancho pecho e ideaba diferentes medios para traerlo cuanto antes hacia mi verdad, pero no se me ocurrió nada y me dormí. Por la mañana nos levantamos, pusimos la levadura, nos lavamos y nos sentamos en la artesa a tomar té. «¿Qué? ¿Tienes algún libro?», preguntó Konovalov. «¿Tengo? ¿Me lees?». «Bueno, feso está bien. ¿Sabes qué? Dejaré pasar un mes, pediré dinero al dueño y te daré la mitad a ti». «¿Por qué?». «Compra libros, cómpratelos para ti, los que te gusten, y cómprame a mí al menos 2. Para mí que sean sobre aldeanos, del tipo de Pila y Sisica, ya sabes, que haya sido escrito con tristeza. Y no de broma, hay otros que son un completo disparate. Panfilka y Filata, incluso con un dibujo en primer lugar, es una tontería. Sobre los de Posejone, habitantes de la ciudad de Posejone, a los que se atribuye los chistes rusos de la época el mismo papel que en los españoles actuales a los del EP hay muchos cuentos. Eso no me gusta. Yo no sabía que los había como los que tú tienes. ¿Quieres sobre Stenka Razin? Stepan Stenka Timofeevich Razin, 1630-1671, líder cosaco y héroe popular que lideró una gran sublevación contra la nobleza y la burocracia del zar en el sur de Rustenka. Vale. Muy bien. Trae. Y al poco estaba leyéndole de Kostomarov en Nikolai Ivanovich Kostomarov, 1817-1885. La revuelta de Stenka Razin. Al principio la talentosa monografía, casi un poema épico, no le gustó a mi barbudo oyente. «¿Y por qué no hay diálogos?», preguntó echando una mirada al libro. Y cuando le expliqué por qué, incluso bostezó y aunque quería esconder el bostezo no lo consiguió. Confundido y con aire de culpabilidad me dijo: «Lee, no importa. No tiene nada que ver». Pero a medida que el historiador dibujaba con pincel de artista la figura de Stepan Timofeevich y el príncipe de la Volnitsa e grupo de personas de diferentes capas sociales, preferentemente siervos huidos que querían su libertad del Volga, crecía con las páginas del libro, Konovalov se iba recuperando. El que antes estaba aburrido e indiferente, con los ojos empañados por un sueño perezoso, poco a poco y sin que apenas me percatara,
se presentó ante mí con un increíble nuevo aspecto. Sentado en la artesa frente a mí y abrazando sus rodillas con los brazos, había apoyado en ellas la barbilla de tal manera que la barba le tapaba las piernas y me miraba ávido, con ojos extrañamente encendidos bajo las cejas severamente fruncidas. En él no había una pizca de aquella inocencia infantil con la que me había asombrado, y toda aquella sencillez y suavidad afeminada que también iba a sus azules ojos bondadosos, ahora sombríos y achinados, se fue quién sabe dónde. Había algo leonino, fogoso, en su compacta figura musculosa. Me callé. «Lee», dijo en voz baja pero de manera imponente. «¿Qué te pasa?». Repitió, y en su tono se mezclaban el ruego y la irritación. Continué mirándole de vez en cuando, y veía que se encendía cada vez más. De él emanaba algo que me excitaba y emborrachaba, una especie de niebla caliente. Y así llegué al punto en el que cogen a Stenka. «Lo cogieron», gritó Konovalov. Dolor, ofensa y rabia sonaban en esa exclamación. Le brotó sudor en la frente y los ojos se le abrieron extrañamente. Saltó de la artesa, alto y excitado se paró frente a mí. Me puso una mano en el hombro y subiendo el tono de voz empezó a hablar apresuradamente. «¿Qué le espera? Va a pasar ahora. O no para, no me lo digas. Lo ajusticiarán». Lee rápido. Maxim. Se podría haber pensado que el hermano de Razin era precisamente Konovalov y no Frolka. Parecía que ciertos lazos de sangre irrompibles, que no se habían enfriado en 300 años, unían hasta el presente a aquel vagabundo con Stenka y el vagabundo con toda su fuerza de vivo, con su fuerte cuerpo, con toda la pasión de un alma melancólica, sin melancolía, sentía el dolor y la rabia del halcón libre cazado 300 años atrás. «Le véngale, por Cristo», excitado y agitado, sintiendo cómo me latía el corazón y sufriendo con Konovalov la melancolía de Stenka, y llegamos a las torturas. A Konovalov le rechinaban los dientes y sus ojos azules refulgían como ascuas. Se echó sobre mis espaldas y no quitaba los ojos del libro. Su respiración hacía ruido en mi oreja y me soplaba los pelos de la cabeza sobre los ojos. Yo sacudía la cabeza para quitarlos. Konovalov se dio cuenta y me posó sobre la cabeza su pesada mano. De tal manera le castañeteaban los dientes a Razin que junto con la sangre los escupió al suelo. «¿Será?» «Fue al diablo», gritó Konovalov, arrancándome el libro de las manos, lo tiró con toda su fuerza al suelo y saltó tras él. Lloraba ahí como se avergonzaba de las lágrimas. En cierto modo rugía para no sollozar. Ocultaba la cabeza entre las piernas y lloraba, limpiando los ojos en sus sucios pantalones de cutí. Yo estaba sentado frente a él en la artesa y no sabía qué decirle para calmarle. «Maxim», dijo Konovalov sentado en el suelo. «¿Por qué raro? Pila Sisoika y después Stenka Poe». «¿Por qué destino? Cómo escupió los dientes», remecía. Y todo él se estremecía, había sorprendido sobre todo que Stenka escupiera los dientes. Cada 2 por 3, encogiendo dolorosamente los hombros, hablaba de ello. Ambos parecíamos borrachos bajo la influencia del cruel cuadro de torturas que teníamos ante nosotros. «¿Me lo leerías otra vez? Lo harías». Me convenció Konovalov, levantando del suelo el libro y dándomelo. «Anda, enséñame dónde está escrito lo de los dientes». Y clavó los ojos en esas líneas. «Así está escrito. Escupió sus dientes con sangre. Y las letras son las mismas, iguales que todas las demás fodios. Qué doloroso debió resultarle eso. Incluso los dientes, y al final, ¿qué más habrá? Ajusticiamiento. Faja, gloria a ti, Señor, por fin lo ajustician». Expresó su alegría con tal pasión, con tal satisfacción en los ojos, que me estremecí ante esa compasión que con tanta fuerza deseaba la muerte del martirizado Stenka. Aquel día lo pasamos en una extraña niebla. No hablábamos más que de Stenka, recordando su vida, las canciones compuestas sobre él, su tortura. Un par de veces Konovalov entonó con voz de barítono una canción y la interrumpió. Aquel día nos acercó aún más el uno al otro. Todavía le leí unas cuantas veces más la revuelta de Stenka Razin. Taras Bulba es la novela de Nikolai Gogol, publicada originalmente en 1805, que fue considerada por las autoridades rusas demasiado ucraniana e incluso antirrusa, lo que obligó a Gogol a reescribirla. 1842, y Pobres gentes, en la primera novela de Fyodor Dostoyevsky,
publicada a comienzos de 1846. Taras también le gustó mucho a mi oyente, pero no pudo hacer sombra la luminosa impresión del libro de Kostomarro. A Makar de Bushkin y a Varia, dos personajes de pobres gentes, Konovalov no los comprendió. Le parecía ridículo el lenguaje de las cartas de Makar y Varia le provocaba cierto escepticismo. Frovaya acaricias al anciano, fa astuta, fo que pelele. Fea, Maxim, deja esta pachorra, ¿qué pasa aquí? Él a ella. Ella a él estropearon el papela, así que fa a la granja con los cerdos. No es dramático ni humorístico. ¿Para qué fue escrito? Le recordé los Podlipovsi, pero no estuvo de acuerdo conmigo. Pila y Sisuika, eso es otra cosa. Gente viva, que viven y se pelean, ¿qué? Escriben cartas, fue un aburrimiento. Ni siquiera son personas, son invenciones. Si Taras y Stenka estuvieran cerca, oh Dios mío, ¿por qué cosas harían? Y Pila y Sisuika. Se le no crees, comprendía mal los tiempos. Y en su imaginación todos sus héroes preferidos existían a la vez, solo que dos de ellos vivían en Usol. Uno donde los jojoles término, en principio peyorativo con el que los rusos denominan a los ucranianos nativos, en referencia al corte de pelo típico de los cosacos, que se dejan un mechón de pelo en la cabeza rápada. Otro en el Volga, a duras penas conseguí convencerle de que si Sisoika y Pila bajaran por Kam, no se encontrarían con Stenka, y que si Stenka tirara a través de las tierras cosacas del Don hacia los jojoles, no encontraría allí a Bulba. Esto afligió a Konovalov, cuando comprendió de qué se trataba el asunto. Intenté agasajarlo con la revuelta de Pugachev, insurrección campesina de cosacos. 1773-1775, liderada por Pugachev, pretendiente al trono de Rusia, hasta el punto de autoproclamarse zar Pedro III. Deseando ver qué le parecía Emelk, Konovalov desechó a Pugachev. Menuda pieza, se protegió con un nombre de zar e instigafá cuánta gente arruinó, perro. Stenka. Eso, germano, es otro asunto. Pugachev es un piojo y nada más. Fue comida importante. No hay libros como el de Stenka. Busca y este del ternero Makar, tíralo, es poco interesante. Mejor lee otra vez cómo ajusticiaron a Stepan en los días de fiesta con Konovalov y yo íbamos al río, a la pradera. Cogíamos algo de vodka, pan y un libro, y temprano por la mañana nos dirigíamos al aire libre, como llamaba Konovalov a esas excursiones. Nos gustaba especialmente estar en la fábrica de cristal, que así era como llamaban, a saber por qué, al edificio que se encontraba no lejos de la ciudad en el campo. Era una casa de piedra de 3 pisos con el techo hundido, los marcos de las ventanas rotos y los sótanos llenos todo el verano de una suciedad líquida maloliente, gris verduzco, medio destruido, como si inclinándose contemplara la ciudad desde el campo con las oquedades oscuras de sus ventanas desfiguradas. Parecía un inválido mutilado, ofendido por el destino, expulsado de los límites de la ciudad, quejoso y moribundo. Aquella casa, lavada todos los años por el agua de las crecidas y cubierta del tejado a los cimientos por una capa verde de mojo, se mantenía invencible, protegida por los charcos de las frecuentes visitas de la policía, se mantenía en pie y, aunque no tenía tejado, daba cobijo a diversas gentes ignorantes y desamparadas. Siempre había muchas de esas gentes en ella, harapientos medio hambrientos, temerosos de la luz del sol. Vivían en aquellas ruinas como lechuzas y Konovalov, y yo éramos para ellos visitas deseadas porque tanto como yo al salir de la panadería cogíamos una hogaza de pan blanco, comprábamos por el camino un cuarto de vodka y todo un tenderete caliente, hígado, pulmones, corazón y panza, por 2-3 rublos. Les organizábamos un convite muy nutritivo a las gentes de cristal, como los llamaba Konovalov. Ellos nos pagaban el obsequio con relatos, en los que la verdad más asombrosa se enmarañaba de manera fantástica con la mentira más ingenua. Cada relato se presentaba ante nosotros como un encaje en el que predominaban los hilos negros, la verdad, y en el que también había hilos de colores brillantes, la mentira. Tal encaje caía sobre el cerebro y el corazón y golpeaba dolorosamente a uno y otro, presionándolos con su duro y abrumador dibujo. Las gentes de cristal, a su manera, nos querían. Yo con frecuencia les leía diferentes libros y casi siempre escuchaban mi lectura atenta y reflexivamente. El conocimiento de la vida que tenían aquellos que habían sido tirados de ella por la borda me sorprendía por su profundidad
y escuchaba con avidez sus relatos. Pero Konovalov los escuchaba para poner objeciones a la filosofía del narrador y arrastrarme a mí a la discusión. Escuchando la historia de la vida y la caída narrada por cualquier sujeto fantásticamente endomingado, con cara de persona a la que no se puede toser, escuchando semejante historia, siempre con carácter de alegato de justificación y defensa, Konovalov, pensativo, se sonreía y movía la cabeza negativamente. Lo notaban. «¿No lo crees, Lesa?», exclamaba el narrador. «No creo cómo se puede no creer a un hombre. Incluso aunque veas que miente, créele, escucha y trata de comprender por qué miente. A veces esa mentira dice más de la persona que la verdad y además, ¿quién de nosotros puede decir de sí mismo toda la verdad? El más vil, pero mentir se puede sin dificultad. Cierto, cierto, conviene el narrador. De todas formas, ¿por qué movías la cabeza de esa manera? ¿Por qué? Porque no lo cuentas bien, lo cuentas que parece que tu vida no la has hecho tú, sino los vecinos gentes que iban de paso. ¿Y dónde estabas tú durante ese tiempo? ¿Y por qué no pusiste ninguna resistencia a tu destino? ¿Y cómo puede ser que todos nos quejemos de la gente si nosotros mismos somos gente? Quiere decir eso que de nosotros también es posible quejarse. Nos molestan para vivir, lo cual significa que nosotros también molestamos a alguien, ¿cierto? ¿Y bien? ¿Cómo se explica eso? Es preciso construir la vida de manera que todo sea espacioso y nadie moleste a nadie. Le dicen a Konovalov. ¿Y quién debe construir la vida? Pregunta victoriosamente. Y temiendo que se le anticipen en la respuesta a su pregunta, responde de inmediato. Con nosotros, o nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a construir la vida si no sabemos y nuestra vida ha sido un fracaso? O pues resulta, hermanos míos, que todo el apoyo que tenemos somos nosotros. Y bien, ya se sabe que somos nosotros, le hacían objeciones, justificándose, pero él repetía insistentemente, nadie es culpable de nada ante nosotros, cada uno es culpable ante sí mismo. Era extremadamente difícil apearlo de esa posición, y difícil era asimilar su punto de vista sobre Sonás. Por un lado, según su parecer, eran completamente capaces de llevar una vida libre, y por otro, eran en cierto modo débiles, endebles y decididamente incapaces para nada que no fuera quejarse unas de otras. Con mucha frecuencia, esas discusiones que comenzaban a mediodía terminaban cerca de la medianoche. Y Konovalov y yo regresábamos de las gentes de cristal, en la oscuridad y con el fango hasta las rodillas. Una vez casi nos ahogamos en un tremedal, otra caímos en una redada y pasamos la noche en el departamento con 2 decenas de amigos de la fábrica de cristal. Desde el punto de vista de la policía eran considerados sospechosos. A veces no nos apetecía filosofar y pasábamos de largo a la pradera más allá del río, donde había pequeños lagos en los que abundaban peces menudos que habían llegado allí con las inundaciones. En los arbustos, a la orilla de uno de esos lagos, encendíamos una hoguera que nos era necesaria únicamente para aumentar la belleza del decorado y leíamos libros como sobre la vida. Y a veces Konovalov, pensativo, proponía: «Maxim, venga, contemplemos el cielo». Nos tumbábamos sobre la espalda y mirábamos el abismo azul que había sobre nosotros. Al principio oíamos hasta el susurro de las hojas de alrededor y el chapoteo del agua en el lago. Sentíamos la tierra bajo nosotros después, poco a poco, como si el cielo azul nos atrajera hacia él. Perdíamos el sentido de la existencia y como si nos desgajáramos de la tierra, nadábamos por la soledad del cielo medio dormidos. En estado contemplativo, intentando no romper ese estado ni con palabras ni con movimientos. Permanecíamos así tumbados horas y horas y volvíamos a casa, al trabajo, espiritual y corporalmente renovados y refrescados. Konovalov la naturaleza con un amor profundo y mudo, y siempre en el campo o el río se insuflaba de cierto estado de ánimo pacífico y cariñoso que le hacía aún más parecido a un niño. De vez en cuando al cielo, con un profundo suspiro, decía: «¡Ay, qué bien!». Y en esa exclamación había siempre más sentido y sentimiento que en las figuras retóricas de muchos poetas, que se admiraban más por mantener su reputación de gente con una fina intuición para lo bello, que por una admiración auténtica ante la inexpresable dulce belleza de la naturaleza, en como todo, incluso la poesía pierde su santa sencillez cuando de ella se hace una profesión.
Día a día pasaron 2 meses. Hablé de muchas cosas con Konovalov y leí mucho. La revuelta de Stenka se la leí con tanta frecuencia que él, con sus palabras, ya contaba con soltura el libro, página por página, de principio a fin. Ese libro se convirtió para él en lo mismo en lo que se convierte a veces un cuento de hadas para un niño impresionable. Nombraba las materias que usaba con el nombre de sus héroes, y cuando una vez cayó al suelo y se rompió un plato del pan, con amargura y rabia. Faitú, gobernador Prozorovsky. Al pan malogrado lo trataba de Frolka, a la levadura la denominaba pensamiento de Stenka. El propio Stenka era sinónimo de todo lo excepcional, grande, infeliz y fracasado. De Capitolina, de la carta que le leí y la respuesta que le compuse el día que conocí a Konovalov, prácticamente no volvimos a acordarnos. Konovalov le envió dinero a nombre de un tal Filip con la petición de que se presentara ante la policía como fiador de la muchacha. Pero no llegó ninguna respuesta ni de Filip ni de la muchacha, y de pronto, un día parde cuando Konolataló y yo nos disponíamos a meter el pan. Se abrió la puerta de la panadería y desde la oscuridad del húmedo zagán una voz baja de mujer, al mismo tiempo tímida y provocativa, pronunció: Esperamos que te haya gustado. Sigue a la biblioteca de Prometeo para más audiolibros como este.